Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bienvenidos a este espacio de reflexión. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Por qué caes? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué caemos? A lo mejor te estás haciendo esta pregunta. Señor, he caído. No puedo levantarme. Necesito ayuda. Señor, ¿por qué has permitido que tropiece? Preguntas que nos hacemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos declara que aún los justos caen. Es decir, los cristianos pueden caer. Los cristianos caemos y por la gracia y la misericordia de Dios nos levantamos y seguimos adelante. Dios nos extiende su mano de misericordia. Como dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El versículo de introducción lo decía el hijo de David, Salomón, pero este versículo que acabamos de leer lo dice el propio salmista. Tenemos que comprender que cada día todos estamos expuestos a pecar, ¿verdad? Todos, cada día, podemos caer. Pero tenemos que comprender que cada caída causa heridas. Cada caída causa vergüenza, causa dolor. No solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Es por eso que tenemos que procurar no caer. Es difícil, y más en una sociedad tan corrompida. Tenemos que procurar estar firmes en los caminos del Señor. Primera carta de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Para estar firmes tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. En días anteriores hablábamos un poquito sobre el cinto de la verdad. Era lo primero que el soldado se ponía antes de ir a la guerra, el cinto. El cinto sujetaba todo lo demás. No te puedes poner la armadura y después el cinto. Muchas veces queremos batallar a esos gigantes que cada día se levantan contra nosotros, y no estoy hablando de gigantes de personas, sino pruebas. A lo mejor se te levanta contra ti el gigante de la ira, del odio, del rencor, de la soberbia. A lo mejor hay otros gigantes en forma de vicios que se levantan contra ti, y muchas veces queremos luchar contra esos gigantes sin la armadura de Dios. Desnudos. Y no podemos. No podemos tampoco ponernos solo una parte de la armadura. La palabra de Dios dice en varias ocasiones, tomad toda la armadura de Dios. Es decir, toda. Es una orden, tomad. No podemos escoger qué partes de la armadura ponernos. Tenemos que procurar no caer. Y no vamos a caer si tenemos la armadura de Dios puesta. Si tenemos una relación íntima con Dios diaria, cada día, no vamos a caer. Es muy importante comprender los motivos por los cuales caemos. Comprender qué es lo que nos hace tropezar y caer. Analiza qué pecados hay en tu vida. Analiza qué acciones, qué actitudes son las que te hacen caer. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tropezamos y caemos porque caminamos sin luz. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Este versículo nos muestra una verdad espiritual importante. Cuando permanecemos en la luz no hay tropiezo. Cuando caminamos sin luz no vemos en qué nos podemos tropezar, no vemos los peligros, no vemos aquellas cosas que nos pueden hacer caer en el camino. Muchos cristianos tropiezan y caen porque las decisiones que toman las toman sin dejarse iluminar por la sabiduría de Dios.
toman decisiones en tinieblas, es decir, sin ver las consecuencias que esas decisiones pueden traer a su vida. ¿Cuántas veces hemos actuado así? No nos dejamos guiar, iluminar por Dios. No nos dejamos guiar incluso por hermanos capacitados, hermanos que tienen a Dios en su vida. Pero ¿cómo podemos ser iluminados para no tropezar? Esta es una pregunta interesante. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestro camino. El salmista David así lo refleja, así lo dice en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Tenemos que orar y pedir al Señor que por medio de su palabra ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Para tener la capacidad de ver lo que no alcanzamos a ver, a simple vista, necesitamos que Dios esté en nuestra vida. Él es nuestro faro, Él nos guía, Él es nuestro capitán. Tropezamos y caemos porque nos apartamos del camino. Esta es una realidad. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Tú y yo tenemos que comprender y tenerlo muy claro en nuestra vida, que solamente mantenernos en el camino derecho nos ayuda a no tropezar. Esto significa que todo cristiano que se aparta del camino de Dios tarde o temprano va a tropezar y caer. Es decir, que si nos apartamos de los caminos de Dios, podemos estar seguros que vamos a sufrir dolorosas caídas, de las cuales nos vamos a levantar, pero con muchos golpes, con muchas heridas en nuestra vida. Isaías capítulo 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Es por eso, como hemos dicho hace unos minutos atrás, necesitamos ser iluminados por la sabiduría de Dios para reconocer aquellos caminos que parecen buenos, parecen atractivos, pero que en realidad son caminos que nos alejan de Dios. Hay un proverbio capítulo 14, verso 12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú y yo tropezamos y caemos porque nos apartamos de Dios. Nos apartamos del camino. Tropezamos y caemos cuando caminamos con las personas equivocadas. Otro punto interesante. Mateo capítulo 18, verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho tropezar a un hermano? Hemos incitado a un hermano a que peque. Yo en muchas ocasiones, tengo que reconocerlo. ¿Y tú? Si te pones a pensar, te darás cuenta que en muchas ocasiones hemos sido piedra de tropiezo a otras personas. Somos débiles, el pecado está delante de nosotros. Qué bueno que reconozcamos esos pecados. Qué bueno que reconozcamos a Dios que hemos hecho tropezar y caer a otros hermanos. Hay hermanos que tropiezan, pero los hermanos con autoridad no los levantan. No los ministran. Esto es un problema. Porque tu misión y mi misión es llevar a los pies de Cristo a muchas personas. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Si un hermano ha tropezado, nuestra misión es levantarlo, es restaurarlo. Y muchas veces vemos a hermanos y hermanas que caen, que tropiezan, están heridos, tienen llagas, y nosotros que podemos levantarlos, restaurarlos, alentarlos, curarles esas heridas, no estamos hablando de físicas, que también puede ser, sino espirituales, y no lo hacemos. Tenemos que saber que nadie nos puede obligar a caer, pero hay personas que son instrumentos del enemigo para servirnos de tropiezo en el camino de Dios. Es importante que en nuestra vida podamos reconocer a esa persona por quien viene el tropiezo. Esa persona que nos incita al pecado, que nos sirve de tropiezo para seguir en el camino de Dios. Esas personas que no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Mateo capítulo 16, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La palabra de Dios nos dice que debemos apartarnos de aquellas personas que, siendo cristianas, incitan a otros al pecado, a volver a los caminos del mundo, y son tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Yo reconozco que he sido esa piedra de tropiezo para muchos, pero también reconozco que otros hermanos han sido piedra de tropiezo para mí. Mira lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Vaya palabra de Pablo, ¿eh? Y si tú analizas ahora tu vida, tus relaciones, te darás cuenta que muchas veces comemos, convivimos con personas que a lo mejor no son fornicarias, pero a lo mejor son avariciosas, son idólatras, por su boca salen palabras malas, son borrachos, son ladrones. Pablo dice: con ellos ni aun comáis. Esta palabra puede doler a muchos, ¿eh? Estos son algunos ejemplos, pero cualquier otro caso puede valer. Personas con odio en sus vidas, personas que están en crítica, en murmuración, ¿para qué vas a comer con ellos? ¿Para que se te pegue a ti todo eso? Con el tal, con estas personas, ni aun comáis. Tropezamos y caemos cuando caminamos con personas equivocadas, personas tóxicas. Tropezamos y caemos por la soberbia que hay en nuestro corazón. Jeremías capítulo 50, verso 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Para muchos cristianos la soberbia es la mayor causa de tropiezo en sus vidas. La soberbia nos hace creer que podemos hacer lo malo y que nos irá bien. Nos hace creer que tenemos la razón cuando no la tenemos. Nos hace creer que todos serán quebrantados menos nosotros. La causa de esto es lo que la palabra de Dios dice claramente. La soberbia nos engaña a nosotros mismos. Abdías capítulo 1, verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Tenemos que comprender que las advertencias que la palabra de Dios nos hace sobre alejarnos de Dios y sobre las consecuencias del pecado no excluyen a nadie. Creer que nosotros podemos caminar por la vida con nuestro corazón lleno de soberbia sin que tarde o temprano seamos quebrantados no solamente es ser soberbios, sino es ser necio. Yo he sido necio en muchos aspectos de mi vida. Y seguramente si tú te analizas, te examinas, te darás cuenta que en infinidad de ocasiones has sido soberbio, has sido necio. Es por eso que si verdaderamente no queremos tropezar, tenemos que ser humildes y doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Como creyentes, como discípulos de Cristo, caminamos por fe, pero caemos también. La verdad es que puedes imaginar, planificar y avanzar con valentía, pero algunas de las mejores lecciones de la vida son las que te desvían o incluso te desvían del camino previsto. No siempre verás en el momento cómo se puede redimir una caída. Pero con su confianza puesta completamente en Jesús puedes recorrer el camino lleno de baches, lleno de obstáculos de la vida. Y lo puedes hacer con total confianza, porque Él está contigo, incluso cuando te caes. Él no te dejará ni te va a desamparar. ¡Qué maravilloso regalo nos ha dado Dios!
con oración y paciencia, te acercas más a su caminar. Y aunque acumules algunos moratones, cicatrices a lo largo del camino, aunque hayan caídas, Dios ciertamente traerá belleza de tu dolor. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Él nunca te dejará y te abandonará. No tengas miedo, no te desanimes. Esto es lo que decía Dios a Moisés y al pueblo. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Cuando te encuentras quedándote corto de donde crees que deberías estar, ahora, levántate, desempólvate, recuerda que Dios está contigo. Él está contigo. Él nunca te abandona. Y nosotros muchas veces, tentados por Satanás, pensamos que Dios no nos levanta. Pensamos que Dios ya se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Él nos ha abandonado. ¿Lo has pensado alguna vez cuando has tropezado, cuando has caído? Has dicho, no tengo a nadie, hasta mi propia familia. Son engaños de Satanás. A Satanás no le interesa que tú busques a Dios cuando has caído. A Satanás le interesa que cuando tú y yo pecamos, caemos, pensemos que Dios no nos va a perdonar. Y si tú piensas eso, vas a seguir en pecado. Dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar a Dios si no me va a perdonar por este pecado? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué caen los cristianos? ¿Por qué caen los hermanos? ¿Por qué caemos? ¿A qué se debe la caída? Te he dado algunos puntos. Porque andamos con personas equivocadas, porque decidimos nosotros trazar nuestro propio camino, porque el camino que estamos escogiendo es tinieblas en vez de luz. He visto hermanos y hermanas que llevan años en el ministerio y han caído. Porque una persona que está firme cae. Yo he visto a muchos hermanos y hermanas muy cercanos a mí que han caído víctimas de los engaños del enemigo. Y es cuanto más recapacito y pienso, wow, esto me puede pasar a mí también. No tengo que pensar que a mí no me va a pasar. Cuando veo a un hermano caer, wow, me da ese temor de Dios de, ¿me puede pasar a mí? Hay un versículo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es verdad, Satanás está alrededor buscando a hermanos y hermanas. A Satanás no le interesa el pecador. Esto es algo que hay que tener en mente ya. A Satanás no le interesa el que está pecando. Ya lo tiene. A Satanás le interesan los cristianos, los que van a las iglesias. A Satanás le interesa tu vida y mi vida. Al pecador ya lo tiene. Sabe que el que está pecando es esclavo del pecado. Así lo dice la palabra. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Satanás ya tiene a esa persona. Si lo tiene pecando, ya lo tiene. A Satanás le interesa otras personas. Los que seguimos a Cristo. Tú y yo tenemos que recordar siempre lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa advertencia de Juan en su Evangelio, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en ese mismo orden de ideas es que empieza su trabajo. Inicialmente el enemigo te roba la palabra que ha sido sembrada en tu corazón y junto con ella te roba la fe. Lo que hace el enemigo, el segundo paso, es matarte para destruir la obra que Dios empezó en ti. Ese es su objetivo. Es por ello que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Está esperando. Y no siempre Satanás tiene la culpa, ¿eh? Muchas veces somos nosotros. Satanás es el tentador. Todos lo sabemos. Dios no tienta a nadie. Satanás es el tentador. Dios permite que venga la tentación, permite que venga la prueba a nuestra vida. Pero ¿qué haces en medio de la tentación? Hemos puesto el ejemplo y hemos visto en estudios bíblicos anteriores que vino la tentación a la vida de José. Pero José estaba firme en Dios y aguantó la tentación. Hemos visto cómo David no aguantó la tentación y cayó.
En vez de salir corriendo como hizo José, se quedó y pecó. Hemos visto el ejemplo de Jesús en el desierto antes de empezar su ministerio. Cuando Jesús estaba en debilidad, cuando Jesús tuvo hambre, entonces vino el tentador. El tentador, es decir, Satanás, no vino cuando Jesús estaba orando, cuando estaba buscando a Dios. No. Sabía que no podía hacer nada Satanás. Es imposible que Satanás haga algo en tu vida si tú estás conectado con Dios, si tú le buscas en oración, le buscas en la palabra, tienes una vida santa. Satanás no va a ir a ti, va a esperar tu momento de debilidad. Y el momento de debilidad de Jesús fue cuando tuvo hambre, entonces vino el tentador. Pero Jesús acudió a la palabra en todo momento. Esta es una receta buena, este es un consejo bueno. Cuando venga el tentador a tu vida, acude a la palabra, escrito está. Así que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú y yo no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni a Dios. Él no puede ser burlado. Y este es probablemente el punto de partida de una caída. La hipocresía, el orgullo, el ser necio. Según el DRAE, la palabra hipocresía se define como fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Así empieza todo, cuando el creyente finge, cuando pretende ser algo que no es. Cuando intentamos mostrar una cara en público, pero en lo secreto, Dios conoce nuestra condición de sepulcros blanqueados. La hipocresía empieza con una puerta abierta, la falta de comunión con Dios, la falta de lectura de la palabra. No olvides, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que tu fe y mi fe aumente, tenemos que estar conectados a Dios, conectados a esa vid verdadera. Permaneced en mí, dice Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay otras vides, pero Jesús es la verdadera. Si no tienes una relación personal con Dios, olvídate de que tu fe crezca. Tampoco podemos olvidar que nunca vamos a caer. Durante el caminar con el Señor cualquiera puede caer. Sin embargo, debemos estar en comunión constante para evitar caer. La única forma de evitar ese momento es perseverando. Cuando damos por hecho todo es cuando más errores cometemos. Dentro de las varias acepciones del DRAE, de la palabra perseverar, esta es la que más me llama la atención. Durar permanentemente. Y hay dos elementos que nos ayudan a estar anclados en el Evangelio, la palabra y la fe. Cuando una de ellas nos es quitada, la otra desaparece inmediatamente. Para permanecer debemos hacer lo que la palabra nos enseña. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice Colosenses capítulo 4, verso 2. Esa es la puerta que debemos evitar abrir en cualquier momento. Nuestro enemigo es un ser espiritual y tiene delegados que nos observan en todo momento. No olvides lo que la Biblia nos advierte. Vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Perseverar en la oración. Esta es la clave de todo, velando en ella. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El diablo sabe si has perdido tu lugar de intimidad. Es por eso que vienen los ataques. Él sabe cuándo y en qué momento estás débil. Vale la pena preguntarse una y otra vez, ¿crees estar firme? Habrá momentos de pruebas difíciles. Vendrán igualmente momentos de desánimo. Aún así debemos permanecer fieles sin importar las adversidades, recordando cada palabra sembrada en nuestro corazón y cada promesa que Jehová Dios nos ha hecho. Como te decía en reflexiones anteriores, hemos tenido un campamento de adolescentes, también hemos tenido un campamento de niños. Han sido 10 días, primero el de niños y después el de adolescentes, y el lema de los dos campamentos era la armadura de Dios. Qué importante es que nos pongamos la armadura de Dios cada día. Para el trabajo, para estar en casa, para actividades de ocio, para ir a la iglesia, en todo momento ponernos la armadura de Dios. Y esa armadura seguramente en el caminar diario se va a abollar. Seguramente alguna parte de la armadura sufrirá daños. Pero podemos ir a la forja,
podemos ir a esa fragua donde Dios va a reparar, va a restaurar esa armadura. Que tu fe no falte. Si empiezas a notar una falta de fe y de desesperanza, alerta. Has empezado a durar. Has empezado a dejar de creer. Ya abriste una puerta. Y el enemigo aprovecha esas puertas abiertas. Hay ocasiones de caer. No lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es la falta de comunión, perseverando en la oración. Si hoy tienes un hermano de la fe que atraviesa por un desierto y se ha apartado del camino, mi mejor consejo es que sigas orando por él. Así como dice la palabra de Dios. No le juzgues. Recuerda que el trabajo del cuerpo de Cristo no es juzgar, es restaurar. El diablo es el acusador, nuestra tarea es otra. No pierdas la fe por ese amigo, pues Dios hasta ahora no lo ha perdido. Declara lo que dice la palabra de Dios, aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Porque la palabra que sale de tu boca tiene poder. Es la reflexión que quería compartirte en este día. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué vienen las caídas? Te he dado algunos puntos. Tropezamos, caemos porque Dios no está en nuestros caminos, porque hemos decidido caminar sin Él. Tropezamos y caemos porque en nuestro caminar diario nos juntamos con personas, amigos, familiares, que nos apartan de la fe, nos apartan de los caminos de Dios. Tropezamos y caemos porque nos apartamos del camino correcto. ¿Cómo están tus caminos? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Has tropezado? ¿Has caído? ¿Qué harás? Cuando uno cae y tropieza, ¿qué hace? Intenta levantarse, ¿verdad? Cuando uno está en un lugar y no puede levantarse, clama, no grita. Es un ejemplo que me gusta poner. Tú imagínate que te has quedado en el océano. Estás en un bote, en un barco, y estás solo ahí. Esto le sucedió a Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y a quién clamó Pedro? A Jesús. No clamó, no gritó a los otros compañeros, a los otros discípulos. No clamó a su hermano Andrés, no clamó a sus padres, no. Clamó al único que le puede sacar de esa situación, a Jesús. Y si tú estuvieras ahora mismo en un barco, a la deriva en el mar, ¿vas a gritar? ¿Vas a pedir ayuda a tus padres? No puedes. Vas a clamar, vas a gritar al único que te puede sacar de esa situación. ¿Quién es? Dios. Y este es el consejo. Cuando caigas, cuando tropieces, clama a Dios y Él te levantará.